sobre tres cosas importantísimas que nosotros necesitamos manejar: la ley, el pecado y la gracia. Son cosas diferentes, pero que estoy seguro que cuando ampliemos nuestro conocimiento nos va a permitir hacer uso mejor de cada una de estas. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente ha comprado cualquier artefacto y ha empezado a usarlo de como usted cree que se usa y generalmente no le está sacando el máximo provecho, hasta que de repente tiene un mayor conocimiento a través de las instrucciones, a través de las definiciones que puede traer este artefacto en su manual, y esto sin duda alguna nos ayuda a aprovechar al máximo. Entonces yo creo que hoy que vamos a profundizar en qué son estas tres cosas va a mejorar nuestra vida como creyentes. Para iniciar me gustaría que pudiéramos comentar un poquito esto que está planteado aquí. Dice: el desconocimiento del alcance de una ley, nuestros deberes y nuestros derechos no solo nos limita para defendernos o comportarnos correctamente, sino que también puede llevarnos a usarlos de forma equivocada o incompleta. Esta falta de claridad abre espacio para que otros distorsionen la información y nos persuadan de aceptar condiciones injustas o renunciemos a beneficios legítimos. Entonces fíjense lo que nos está diciendo esta pequeña introducción sobre el tema. Estamos hablando de que cuando nosotros desconocemos una ley, solemos hacer uso incompleto de la misma, o puede que estemos actuando de manera equivocada por desconocimiento. También otra de las cosas que nos plantea es que nosotros pudiéramos aceptar cosas que son injustas motivado al desconocimiento que tenemos de la ley. Y yo creo que si esto lo ejemplificamos de forma práctica es mucho más fácil de entenderlo. Ustedes, estoy seguro que han escuchado, visto muchos TikTok o videos de YouTube donde dice: mira, cuando te vayan a parar la policía en una alcabala, tú tienes que decir: no, mira, la ley dice esto, esto y esto y esto. Entonces, esto le va a permitir a usted el no recibir condiciones o tratos injustos sobre la ley, pero cuando usted la desconoce, cualquier cosa que le planteen, usted tiene que decir sí y amén. Entonces esto es peligroso cuando se trata de la Biblia. Cuando nosotros no tenemos un conocimiento claro de cuál es el propósito, cuál es el significado de cada uno de estos tres conceptos que vamos a tocar, puede que hagamos uso errado de los mismos. ¿Cuáles son estos conceptos? La ley, el pecado y la gracia. Tres elementos principales que forman parte de la vida de un creyente. Forman parte de su historia, forman parte de su autoconocimiento, de su futuro, de todas las áreas donde él haga vida. Entonces, vamos a profundizar un poquito en ese tema, pero antes de eso me gustaría reflexionar sobre la frase anterior que está allí, porque básicamente tiene que ver con esto que estamos hablando. Pasa a la siguiente, porfa. Dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, aquí la Biblia nos está denotando que existe un riesgo implícito en nuestro caminar de fe, que es que nos olvidemos de los beneficios legítimos que tenemos como creyentes. Entonces, fíjense: bendice alma mía. ¿A quién le está hablando? A su alma, porque generalmente esta trampa sucede en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. A veces la culpa ensordece nuestra vida de la voz de Dios, y esto pasa porque desconocemos el significado de la gracia, o a veces una situación de carácter pecaminoso distorsiona el concepto de la gracia, porque no tenemos el conocimiento completo de cuál es digamos el propósito, el objetivo que hay en cada uno de estos elementos que Dios incorpora a nuestra vida como creyentes. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Vamos a hablar un poco sobre el propósito de la ley y qué es la ley en sí misma. Todos sabemos que la Biblia, más allá de un libro de carácter histórico, de carácter poético, también es un libro de carácter profético y legal, porque en la Biblia se establecen, digamos, normas que habilitan una cosa u otra en el ser humano.
Desde el principio vemos que Dios impuso el orden de las cosas a partir de la ley. Y digamos que el riesgo implícito que había en la misma era que la paga del pecado era la muerte. Y así inicia la historia de la humanidad. Dios diciendo, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este no lo podrás hacer porque de cierto os digo, morirán. Entonces empieza la historia de la humanidad con el ordenamiento, por llamarlo de alguna forma, jurídico de las cosas. Entonces dice la palabra que la ley explica que la ley son los mandamientos de Dios que nos permiten reconocer qué es el pecado. Si lo vemos desde esa perspectiva de lo que hablábamos hace un momento, el Señor le estaba diciendo a Adán y Eva, si ustedes desobedecen, si ustedes toman de ese árbol que está allí, de ese fruto, ustedes están cayendo en algo que se llama rebeldía. Entonces, ¿qué es lo que mostraba esa ley de ese momento? Lo que había dentro del corazón del hombre. Porque ustedes creen que es porque era una fruta en particular, que es porque era una manzana, como la gente dice, no sé, un cotoperí, un aguacate, yo no sé qué era el fruto prohibido. No era por la naturaleza del fruto en sí mismo, sino que era por lo que se movía dentro del corazón del hombre al ejecutar ese acto. Por eso es que Dios no está viendo, digamos, cosas particulares a detalle, como que si esto específicamente es pecado, sino que Dios está viendo lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón, porque es allí donde está el problema. Entonces fíjense que dice, la ley son los mandamientos de Dios que nos permiten reconocer qué es el pecado y además refleja nuestra condición de vulnerabilidad y necesidad al ser incapaces de cumplirla perfectamente por nuestras propias fuerzas. Ni siquiera en el principio el ser humano podía cumplir la ley por sus propias fuerzas. Esa pequeña ley que existía, ni siquiera podía cumplirla por sus propios medios. Porque para garantizar que el ser humano no comiera de ese fruto prohibido, tenía que mantenerse en comunión con Dios. Y ellos la perdieron. Y ahí obviamente vino la ley sobre sí. Ahora bien, vamos a avanzar y vamos a ver lo que nos dice sobre el pecado. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Dice, el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios, una ruptura profunda de la relación del hombre con su Creador. Son las acciones que reflejan nuestra rebeldía con lo que es bueno. Entonces vemos que el pecado es el acto en sí mismo, pero también el pecado significa o compone un distanciamiento del ser humano con Dios. Y es allí donde está el problema de este asunto. Porque si nosotros vemos pecado por pecado, no tiene ningún sentido. Porque sobre el pecado se ve como un acto, como cualquier otro, como un acto bueno, como una obra cualquiera. Pero es que el significado verdadero del pecado es que es una ruptura, es un distanciamiento de Dios. Es de allí el peligro que hay en que nosotros entremos en situación de pecado, porque es un distanciamiento de esa comunión con Dios que trae como consecuencia muerte a nuestra vida. Entonces vemos que existe otro elemento muy importante donde muchos aterrizan, pero que para poder aterrizar en este elemento nosotros primero necesitamos entender qué es el pecado, qué es la ley, para entender qué es la gracia. Vamos a leer lo que dice acá y luego vamos a ver las citas bíblicas. La gracia es una ley superior que no se limita a mostrar lo que está mal. Y aquí la primera diferencia. Vea lo que dice la ley. La ley son los mandamientos de Dios que nos permiten reconocer el pecado. Nos permiten reconocer lo que está mal. Pero fíjense la diferencia con la gracia. La gracia es una ley superior que no se limita a mostrar lo que está mal.
sino que actúa activamente en el creyente, liberándolo del poder del pecado y dándole vida y justicia por medio del Espíritu. Vemos que la ley solamente nos permite conocer nuestro estado actual, nos permite reconocer si estamos dentro de lo bueno o dentro de lo malo, pero la gracia nos habilita, no solamente nos permite conocer lo que está bueno y está mal, sino que nos habilita a poder restaurar nuestra vida. Entonces dice, liberándolo del poder del pecado y dándole vida y justicia por medio del Espíritu. Mientras que la ley del pecado produce condenación, la ley de la gracia de Dios nos da capacidad y poder para vivir conforme a su voluntad. Y usted dirá, wow, yo siento que esto está como muy conceptual, muy fastidioso, pero yo le invito, amado hermano, que usted le preste atención a estas cosas, porque Dios es muy creativo a la hora de enseñar y ministrar algo en nuestra vida. Y yo tengo confianza de que esta es una palabra que viene de Él. Yo quiero que busquemos allí juntos en nuestras Biblias, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y fíjese bien lo que dice esta palabra, nos está diciendo, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque la ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Que por medio de la ley tengamos conocimiento del pecado. Ahora quiero que busquemos Romanos capítulo 7, versículo 7. Porque cuando lo vemos de esta manera, decimos como que, oye, no, pero si la ley está hecha para que Dios nos condene, oye, no, eso está malísimo, porque qué fastidio la ley. La ley se ve como algo negativo, como algo que viene a robarnos la libertad o a que viene a generarnos una imposición sobre nuestras vidas. Pero fíjense lo que dice en Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Porque la ley, cuando la ves como en su forma estricta, pareciera algo como que viene a restringirnos. Pero fíjense lo que dice. Pero es que yo no conocí el pecado sino por la ley. Y ahí nos denota el propósito que tiene la ley. La ley vino a mostrar el pecado en nuestra vida. Si no fuese por la ley, nosotros estuviéramos como un barco a la deriva. No sabemos si estamos bien o estamos mal. No sabemos si estamos cercanos a Dios o si no lo estamos. Entonces la ley realmente es una bendición. Porque yo creo que todos en nuestra vida queremos una brújula. Yo creo que diseñamos los mapas, yo creo que diseñamos las brújulas, las coordenadas y todos estos elementos porque nos gusta saber dónde estamos parados. El ser humano tiene una necesidad, tiene una tendencia al orden. Todos los seres humanos necesitamos ubicarnos en tiempo y espacio para saber cómo está nuestra vida. Entonces allí la gran bendición de la ley. Pero hay muchos que identifican la ley como una forma de justificarse delante de Dios. Pero la palabra lo dice explícitamente que no es por la misma que nosotros lo vamos a lograr. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y esto es muy profundo y es importante que nosotros lo conozcamos, porque como cristianos vamos a experimentar que muchas áreas de nuestra vida que antes no nos eran tentación, al reconocerlas como pecado, van a empezar entonces a formar parte de anhelos de nuestro corazón. ¿Cómo es esto? Fíjense lo que dice ahí. Dice, no codicia, más el pecado tomando ocasión, fíjense, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, cuando yo me entero de que esto es codicia, el mandamiento produce en mí un deseo de codiciar, produce en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos entonces ahora a devolvernos a las láminas
Y vamos a ver lo que nos dice sobre la gracia, porque yo veo que hay mucha gente que conoce muy bien el amor de Cristo, pero desconocen la esencia verdadera del significado de la gracia. Porque la gracia no es una ley que te permite caer cuantas veces quieras y el propósito es que tú te sientas cómodo con Dios. No, vamos a leerlo desde el primer momento. Quiero que leamos aquí rápido antes de meternos en los versículos. Coloquemos allí la lámina, por favor, y vamos a ver. Decía algo así que la ley de la gracia es una ley superior que no se limita a mostrar lo que está mal, sino que actúa activamente en el creyente, liberándolo del poder del pecado. Entienda bien, la gracia no es la posibilidad de yo pecar y que esto no me sea tomado en cuenta. La gracia no es la posibilidad de que yo caiga en una situación de pecado y las consecuencias sean dirimidas. No, la gracia me permite, me habilita para que el poder del pecado no esté más sobre mí. Y yo te hago la primera pregunta: ¿para qué has estado utilizando la gracia de Dios? Porque es muy fácil sentarnos cómodamente y acudir a una ley que no tiene ese propósito. La ley de la gracia es para que tú habilites en tu vida el poder de Dios a través del Espíritu, porque no es a través de tu fuerza de voluntad, porque dice explícitamente, y ya lo vamos a ver por la palabra, dándole vida y justicia por medio del Espíritu. Entonces la gracia no funciona si usted contrista al Espíritu Santo, porque la gracia es habilitada para que tú puedas superar el pecado en tu vida. Entonces necesitas estar en comunión con el Espíritu. Cuando entendemos que solamente la gracia nos absuelve, nos permitimos mantenernos estacionados por muchos años en la misma área. Nos permitimos mantenernos en estado de estancamiento, porque no le damos el lugar al Espíritu, que es el que nos va a permitir enseñorearnos nuevamente de esa situación. Quiero que busquemos juntos Romanos 8:2. Dice que la ley nos enseña nuestro pecado. La ley nos muestra cuál es la situación en la que estamos. Si ese acto que cometimos está dentro del marco de lo que es bueno o de lo que es malo. Pero fíjense qué bonito lo que nos permite la gracia. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, los que están en situación de pecado están bajo las ordenanzas de la carne, están bajo los deseos de la carne. Lo que la carne les piden, eso ellos le dan. Y por eso es que ellos no están cuestionando, no están escuchando la voz del Espíritu Santo, porque lo que toma protagonismo en su vida es la carne. O sea, el propósito es saciar la carne. Y por eso, no, bueno, pero es que yo puedo beber tranquilo, yo puedo echar mi piecito bien sabroso, yo puedo... Y entonces te llevan a explicar como que si la gracia te habilita para eso. Porque yo tengo la gracia de Dios, Dios nos perdona. El Señor es misericordioso. Dios no está viendo eso, Dios no está viendo lo otro. Entonces empezamos a hacer un mal uso del establecimiento de la gracia, porque la gracia no es para que tú te sientas cómodo con el pecado, es para que tú superes el pecado. Si tú habilitas la ley del Espíritu en tu vida, tú no vas a intentar llegar hasta el bordecito del límite, sino que contrariamente tú vas a irte lo más lejos que puedas, porque dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces vivimos por años en el mismo debate.
de cosas tan... O sea, ¿tú crees que nosotros como generación deberíamos de estar debatiendo si una canción es importante, si es secular, si me conviene? Hermano, Dios nos está hablando de entregar nuestra vida, nos está diciendo que no vivamos conforme a los deseos de nuestra carne. Te palpita, te vuelve loquita, te vuelve loco, quieres escucharla, eso es de la carne, la está saciando. Lo del espíritu es otra cosa. Y usted tiene que identificarlo, hermano. Todo lo que lo vuelva así loquito. Ay, no, yo quiero. Eso no puede usted darle cabida en su vida. Porque es bajo el deseo de la carne. Y dice que no hay ninguna condenación para quienes. Léala usted. No se lo cree Enrique. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y usted cree que entonces Dios se va a dedicar a dar un debate con usted si eso que usted está haciendo está bien? No, ya Dios lo dejó explícito en su palabra. Vea bien qué es lo que usted quiere saciar. ¿A quién? ¿Quiere glorificar a Cristo o quiere que su carne se sienta bien? ¿Quiere que su carne se sienta cómodo? Hermano, a mí también me gusta. Yo también quisiera. Yo también no lo veo como algo irresponsable. Pero yo sé a quién estoy saciando cuando hago cualquier cosa de estas. Yo no me voy a callar mentiras que si es de Dios, que si está en la ley. No, no es sencillo. Yo necesito ver a quién estoy saciando. ¿Al espíritu o a la carne? Simple. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor, hermano. Usted va a salir libre de aquí, hermano. Se acabó, hermano, esa sinvergüenzura. Aquí Dios está buscando una generación santa, hermano. Una generación que quiera buscar a Dios con pasión. No una generación que esté buscando de ver cómo lo mitigo, cómo me meto un poquito más para el mundo. No, hermano, Dios está buscando gente comprometida, gente consagrada, hermano. Y esto es solamente bajo la ley del Espíritu. No es por la fuerza. Ojalá pudiéramos por nuestra fuerza, pero estamos limitados. Porque nadie será justificado por sus propios actos. Lo dice la ley. La ley misma lo dice. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, gloria al nombre de Jesús, por cuanto era débil, ¿por quién? Entonces usted ¿quién va a saciar? No vas hacia la carne. Usted tiene que buscar el espíritu. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros, que no andamos, porque fíjate esto, muchos se quedan hasta ahí. Cristo pagó por mí. Ya Cristo, yo no debo nada. Ya Cristo todo lo hizo por mí, eso es verdad. No podemos hacer nada para no salvarnos, para salvarnos. No. Yo cuando estoy intentando evadir el pecado o cuando estoy cayendo en el pecado, yo no me estoy jugando la salvación. Porque la salvación viene por Cristo. Pero ahora bien, si hay una parte que me dice la propia Escritura que sí me corresponde a mí. Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu no es una entidad que gobierna sobre tu vida. El Espíritu, al igual que el principio, es una persona con la que tú tienes que estar en comunión todos los días de tu vida. No es una entidad que te toma, eso es brujería. Yo no tengo a nadie que gobierna mi vida. Yo tengo al Espíritu Santo que me dice, Enrique por la derecha, Enrique por aquí. No hay nadie que llegue ni un éxtasis, yo no sé qué es lo que está pasando. Es una decisión personal basada en el amor y la reverencia que tengo hacia Dios. Y que tienen ustedes también. Amén. Entonces me llama mucho la atención porque está el otro, digamos, extremo de las cosas.
Y esto es cuando nosotros intentamos como que honrar la gracia bajo nuestros méritos, bajo lo que hacemos. Y todo reside en Jesucristo. La gracia te habilita para que Cristo pueda hacer la obra en tu vida. Y entonces aquí hay muchos que quizás están en una presión, como se encontraba Pedro, que no había entendido en lo absoluto la gracia. Yo quiero que regresemos a las láminas y vamos a irnos rápidamente. Juan capítulo 21. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Entonces me llama mucho la atención que aquí estaba Pedro en otro extremo que también es errado. Él sentía que había hecho algo muy incorrecto delante de Dios. Y la gracia, en vez de habilitarlo, lo mandaba hacia atrás. En vez de impulsarlo, lo mandaba hacia atrás. Y así muchos llegamos a ese extremo, donde entonces concluimos que estamos muy mal para hacer lo que Dios nos está demandando hacer. Juan había caminado había caminado con el Señor, había estado en su presencia, había comido con Él, habían servido juntos, había visto su carácter. Y por el desconocimiento del significado de la gracia, estaba estancado pensando que ya no era digno de hacer lo que Dios le había demandado. Y así se quedan muchos, porque no entienden el significado de la gracia, porque la limitan solamente a que Cristo murió por usted, a que Cristo hizo esto, que Cristo hizo lo otro. Pero a mí me encanta cómo Jesús quería que Pedro entendiera para qué era la gracia. Y fíjense la pregunta que le hace. Le dijo: hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? El Señor le hace una pregunta a Pedro. El Señor le dice: ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Te equivocaste? ¿Fallaste? No. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús? ¿Me amas? Porque es que la gracia no está basada, o la ley, no intentamos cumplirla, o no intentamos, la gracia, no intentamos hacer lo que la gracia nos demanda por cumplimiento únicamente, lo hacemos por amor. Y por eso es que la pregunta que le hace el Señor: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, yo me imagino que él se sentía indigno, porque es que así es como se nos muestra a todos cuando leemos esta palabra. Y las mismas 3 veces que le negó Pedro, el Señor le hace 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Si tú amas al Señor, tú no vas a cometer el mismo error. Fíjense lo que le decía el Señor cada vez que él respondía: apacienta mis corderos. ¿Qué le decía el Señor? Quédate en la culpa, quédate estancado, ya no vales, ya no sirves, ya no eres funcional. No, el Señor le preguntaba 2 cosas: ¿me amas? Contestaba y le decía: apacientas mis corderos. Regresa a lo que te mandé. Haz lo que yo demando de ti. Y ahí está el significado implícito de la gracia. La gracia es para habilitarte al propósito de Dios. Jesús le estaba diciendo a Pedro: la gracia no es para que te quedes ahí diciendo: yo amo mucho al Señor, pero le fallo y no puedo y aquí me quedo porque lo negué, porque no soy suficiente, porque yo nunca lo hago bien, porque es que siempre soy inconstante, es que nunca lo logro, me afirmo 3 días y ya después se me quita la cosa. No, hermano, la gracia no es para eso. La gracia te habilita para que te actives. La gracia te habilita para que hoy salgas de aquí encendido a cumplir con lo que Dios ha demandado de ti.
Ese es el buen uso de la gracia. ¿Usted quiere hacer un buen uso de la gracia? No ande según los deseos de la carne. Y por amor al Señor, ande según el deseo del Espíritu. ¿Usted cree que apacentar los corderos era el deseo de la carne de Pedro? No. Era el deseo del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Entonces, la gracia te tiene que habilitar a responder al llamado de Dios. No para el estancamiento, era lo que le quería decir Jesús. Aquí está mi gracia para ti, pero mi gracia no es para que te quedes en el mismo lugar. Mi gracia no es para que sigas cometiendo el mismo pecado. Mi gracia es para que responda a mi llamado. Póngase de pie, amado hermano. Y vamos a reflexionar un poco antes de finalizar el discipulado. La ley es buena. La ley nos ayuda a comprender en el estado en el que estamos. El pecado es malo porque nos mata. Y el pecado no es más que la respuesta de los deseos de nuestra carne. Pero la gracia es el sacrificio de Cristo habilitándonos para que ya no seamos cautivos de esos deseos. Entonces, si usted cree esto en su corazón, usted tiene que salir con una garantía real en este instante de que usted tiene lo suficiente para enseñorearse en esta área de su vida. De que usted lo que necesita para potenciar, para hacer lo que Dios le demandó, ya lo tiene a través de la gracia. La gracia no es solamente perdón y misericordia. La gracia es para habilitarnos a lo que Dios quiere. Entonces, si esto es real, yo te invito, amado hermano, a que usted diga allí: tu gracia es suficiente, Jesús. Tu gracia es suficiente, Jesús. Dilo allí: tu gracia es suficiente, Jesús. Hoy todo lo que te detiene, hoy todo lo que te limita, hoy todo lo que te impide, hoy en el nombre de Jesús tiene que salir de ti, porque la gracia de Jesús te habilita para enseñorearte sobre el pecado, para cumplir su propósito.